Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 9. Cuando estaba desayunando a la mañana siguiente, el criado hizo entrar a Basil Hallward. Me alegro de haberte encontrado, Dorian, dijo el pintor con entonación solemne. Vine a verte anoche y me dijeron que estabas en la ópera. Comprendí que no era posible, pero siento que no dijeras a dónde ibas en realidad. Pasé una velada horrible, temiendo a medias que a una primera tragedia pudiera seguirle otra. Creo que deberías haberme telegrafiado cuando te enteraste de lo sucedido. Lo leí casi por casualidad en la última edición del Globe que encontré en el club. Vine aquí de inmediato y sentí mucho no verte. No sé cómo explicarte cuánto lamento lo sucedido. Me hago cargo de lo mucho que sufres. Pero, ¿dónde estabas? ¿Fuiste a ver a la madre de esa muchacha? Por un momento pensé en seguirte hasta allí. Daba la dirección en el periódico. Un lugar en Euston Road. No es eso, pero tuve miedo de avivar un dolor que no me era posible aliviar. Pobre mujer, ¿en qué estado debe encontrarse? Y su única hija. ¿Qué ha dicho sobre lo sucedido? Mi querido Basil, ¿cómo quieres que lo sepa? Murmuró Dorian Gray bebiendo un sorbo del pálido vino blanco de una delicada copa de cristal veneciano, adornada con perlas de oro con aire de aburrirse de sí mismo. Estaba en la ópera. Deberías haber ido allí. Conocí a Lady Gwendolen, la hermana de Harry. Estuvimos en su palco. Es absolutamente encantadora. Y la Patty cantó divinamente. No hables de cosas horribles. Basta con no hablar de algo para que no haya sucedido nunca. Como dice Harry, el hecho de expresarlas es lo que da realidad a las cosas. Aunque quizá deba mencionar que no era hija única. Existe un varón, un muchacho excelente, según creo, pero no se dedica al teatro, es marinero o algo parecido. Y ahora háblame de ti y de lo que estás pintando. Fuiste a la ópera, exclamó Hallward, hablando muy despacio, la voz estremecida por el dolor. ¿Fuiste a la ópera mientras el cadáver de Sibyl Vane yacía en algún sórdido lugar? ¿Eres capaz de hablarme de lo encantadoras que son otras mujeres y de la maravillosa voz de la Patty antes de que la muchacha a la que amabas disponga siquiera de la paz de un sepulcro donde descansar? ¿Acaso no sabes los horrores que aguardan a ese cuerpo suyo todavía tan blanco? Basta, no estoy dispuesto a escucharlo, exclamó Dorian, poniéndose en pie con brusquedad. No me hables de esas cosas. Lo que está hecho, hecho está. Lo pasado, pasado está. ¿El día de ayer le llamas el pasado? ¿Qué tiene que ver el lapso del tiempo transcurrido? Solo las personas superficiales necesitan años para desechar una emoción. Un hombre que es dueño de sí mismo pone fin a un pesar tan fácilmente como inventa un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas, dominarlas. Eso que dices es horrible, Dorian. Algo te ha cambiado completamente. Sigues teniendo el mismo aspecto que el maravilloso muchacho que día tras día venía a mi estudio para posar. Pero entonces eras una persona sencilla, espontánea y afectuosa. Eras la criatura más íntegra de la tierra. Ahora no sé qué es lo que te ha sucedido. Hablas como si no tuvieras corazón, como si fueras incapaz de compadecerte. Es la influencia de Harry. Lo veo con toda claridad. El muchacho enrojeció y, llegándose hasta la ventana, contempló durante unos instantes el verdor fulgurante del jardín bañado del sol. Es mucho lo que le debo a Harry, dijo por fin, más de lo que te debo a ti. Tú solo me enseñaste a ser vanidoso. Sin duda estoy siendo castigado por ello, o lo seré algún día. No entiendo lo que dices, Basil, exclamó Dorian Gray, volviéndose. Tampoco sé lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Quiero al Dorian Gray cuyo retrato pinté en otro tiempo, dijo el artista con tristeza. Basil, dijo el muchacho, acercándose a él y poniéndole la mano en el hombro. Has llegado demasiado tarde. Ayer, cuando oí que Sibyl Vane se había quitado la vida, ¿quitado la vida? ¡Cielo santo! ¿Se sabe a ciencia cierta? Exclamó Hallward mirando horrorizado a su amigo. Mi querido Basil, no pensarás que ha sido un vulgar accidente. Por supuesto que se ha suicidado. El hombre de más edad se cubrió la cara con las manos. ¡Qué cosa tan terrible! Murmuró, el cuerpo entero sacudido por un estremecimiento. No, dijo Dorian Gray, no tiene nada de terrible. Es una de las grandes tragedias románticas de nuestra época. Por regla general, los actores llevan una vida bien corriente. Son buenos maridos, o esposas fieles, o algo igualmente tedioso. Ya sabes a qué me refiero, virtudes de la clase media y todas esas cosas. Qué diferente era Sibyl, que ha vivido su mejor tragedia. Fue siempre una heroína. La última noche que actuó, la noche en que tú la viste, su interpretación fue mala porque había conocido la realidad del amor. Cuando conoció su irrealidad, murió como podría haber muerto Julieta. Volvió de nuevo a la esfera del arte. Había algo de mártir en ella. Su muerte tiene toda la patética inutilidad del martirio, toda su belleza desperdiciada. Pero, como iba diciendo, no debes pensar que no he sufrido. Si hubieras venido ayer en cierto momento, hacia las 5:30 quizá o las 6 menos cuarto, me habrías encontrado llorando. Incluso Harry, que estaba aquí y fue quien me trajo la noticia, no se dio cuenta de lo que me sucedía. Sufrí inmensamente.
Luego el sufrimiento acabó. No puedo repetir una emoción. Nadie puede, excepto las personas sentimentales. Y tú eres terriblemente injusto, Basil. Vienes aquí a consolarme. Es muy de agradecer. Me encuentras consolado y te enfureces. Bien por las personas compasivas. Me haces pensar en una historia que me contó Harry acerca de cierto filántropo que se pasó 20 años tratando de rectificar un agravio o de cambiar una ley injusta. No recuerdo exactamente de qué se trataba. Finalmente lo consiguió y su decepción fue inmensa. Como no tenía absolutamente nada que hacer, casi se murió de aburrimiento, convirtiéndose en un perfecto misántropo. Y además, mi querido Basil, si realmente quieres consolarme, enséñame más bien a olvidar lo que ha sucedido o a verlo desde el ángulo artístico más conveniente. ¿No era Gautier quien hablaba sobre la consolación de las artes? Recuerdo haber encontrado un día en tu estudio un librito con tapas de vitela, en el que descubrí por casualidad esa frase deliciosa. Bien, no soy como el joven de quien me hablaste cuando estuvimos juntos en Marlow, el joven para quien el satén amarillo podía consolar a cualquiera de todas las tristezas de la vida. Me gustan las cosas hermosas que se pueden tocar y utilizar, brocados antiguos, bronces de cardenilo, objetos lacados, marfiles tallados, ambientes exquisitos, lujo, pompa, es mucho de lo que se puede disfrutar con todas esas cosas. Pero el temperamento artístico que crean, o que al menos revelan, tiene todavía más importancia para mí. Convertirse en el espectador de la propia vida, como dice Harry, es escapar de sus sufrimientos. Ya sé que te sorprende que te hable de esta manera. No te has dado cuenta de cómo he madurado. No era más que un colegial cuando me conociste. Soy un hombre ya. Tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Soy diferente, pero no debes tenerme menos afecto. He cambiado, pero tú serás siempre mi amigo. Es cierto que a Harry le tengo mucho cariño, pero sé que tú eres mejor. Menos fuerte, porque le tienes demasiado miedo a la vida, pero mejor. Y qué felices éramos cuando estábamos juntos. No me dejes, Basil, ni te pelees conmigo. Soy lo que soy. No hay nada más que decir. El pintor se sintió extrañamente emocionado. Apreciaba infinitamente a Dorian, y gracias a su personalidad, su arte había dado un paso decisivo. No cabía seguir pensando en hacerle reproches. Tal vez su indiferencia fuese un estado de ánimo pasajero. Había tanta bondad en él, tanta nobleza. Bien, Dorian, dijo finalmente con una triste sonrisa. A partir de hoy no volveré a hablarte de ese suceso tan terrible. Solo deseo que tu nombre no se vea mezclado en este escándalo. La investigación judicial se celebra esta tarde. ¿Te han convocado? Dorian negó con la cabeza, y una expresión de fastidio pasó por su rostro al oír mencionar la palabra investigación. Todo aquel asunto tenía algo de vulgar y de tosco. No saben cómo me llamo, respondió. ¿Tampoco ella? Solo mi nombre de pila, y estoy seguro de que nunca se lo dijo a nadie. En una ocasión me contó que todos tenían una gran curiosidad por saber quién era yo, pero siempre les decía que era el príncipe azul. Una delicadeza, por su parte. Has de hacerme un dibujo de Sibyl, Basil. Me gustaría tener algo más que el recuerdo de algunos besos y unas palabras entrecortadas llenas de patetismo. Trataré de hacer algo, Dorian, si eso te agrada, pero tienes que venir y posar para mí de nuevo. Sin ti, no hago nada que merezca la pena. Nunca volverá a posar para ti. Es imposible, exclamó Dorian retrocediendo. El pintor lo miró fijamente. Mi querido Dorian, eso es una tontería, exclamó. ¿Quieres decir que no te gusta el retrato tuyo que pinté? ¿Dónde está? ¿Por qué has colocado ese biombo delante? Déjame verlo, es lo mejor que he hecho. Haz el favor de retirar el biombo, Dorian. Me parece vergonzoso que tu criado esconda mi retrato de esa manera. Ahora comprendo por qué la habitación me ha parecido distinta al entrar. Mi criado no tiene nada que ver con eso. No imaginarás que le dejo arreglar la biblioteca por mí. A veces coloca las flores, eso es todo. No, soy yo quien lo ha hecho. La luz era demasiado fuerte para el retrato. ¿Demasiado fuerte? No puede ser. Es un sitio admirable para ese cuadro. Déjame ver. Un grito de terror escapó de la boca de Dorian Gray, que corrió a situarse entre el pintor y el biombo. Basil, dijo sumamente pálido, no debes verlo. No quiero que lo veas. ¿Que no vea mi propia obra? ¿No hablas en serio? ¿Por qué no tendría que verlo? Preguntó Hallward riendo. Si tratas de verlo, te juro por mi honor que nunca volveré a dirigirte la palabra mientras viva. Hablo completamente en serio. No te doy ninguna explicación y te permito que me la pidas. Pero recuérdalo. Si tocas ese biombo, nuestra amistad se habrá terminado para siempre. Hallward quedó anonadado. Miró a Dorian Gray con infinito asombro. Nunca lo había visto así. El muchacho estaba lívido de rabia, apretando los puños y sus pupilas eran como discos de fuego azul. Temblaba de pies a cabeza. Dorian, no digas nada. Pero, ¿qué es lo que te pasa? Por supuesto que no voy a mirarlo si tú no quieres, dijo con bastante frialdad, girando sobre los talones y acercándose a la ventana. Pero me parece bastante absurdo que no pueda ver mi propia obra, sobre todo cuando me dispongo a exponerla en París en otoño. Probablemente tendré que darle otra mano de barniz antes, de manera que tendré que verlo algún día, y ¿por qué no hoy? ¿Exponerlo? ¿Quieres exponerlo? Exclamó Dorian Gray sintiendo que le invadía un extraño terror. ¿Iba a ser el mundo testigo de su secreto? ¿Se quedaría la gente con la boca abierta ante el misterio de su vida? Imposible. Había que hacer algo. No sabía aún qué, y hacerlo de inmediato. Sí, espero que no te opongas. George Petit va a reunir mis mejores obras para una exposición personal en la Rue de Sèvres, que se inaugurará la primera semana de octubre.
El retrato solo estará fuera un mes. Creo que podrás pasarte sin él ese tiempo. De hecho, es seguro que no estarás en Londres, y si lo tienes detrás de un biombo, quiere decir que no te importa demasiado. Dorian Gray se pasó la mano por la frente, donde había aparecido gotitas de sudor. Se sentía al borde de un espantoso abismo. Hace un mes me dijiste que no lo expondrías nunca, exclamó. ¿Por qué has cambiado de idea? Las personas que presumís de ser coherentes sois tan caprichosas como todo el mundo. La única diferencia es que vuestros caprichos carecen de sentido. No es posible que lo hayas olvidado. Me aseguraste con toda la solemnidad del mundo que nadie te impulsaría a mandarlo a ninguna exposición. Y a Harry le dijiste exactamente lo mismo. Se detuvo de repente y apareció en sus ojos un brillo especial. Recordó que Lord Henry le había dicho en una ocasión, medio en serio, medio en broma, si quieres pasar un cuarto de hora insólito, haz que Basil te cuente por qué no quiere exponer tu retrato. A mí me lo contó y fue toda una revelación. Sí, quizá también Basil tuviera un secreto. ¿Y si tratara de interrogarlo? Basil le dijo acercándose mucho y mirándolo fijamente a los ojos. Los dos tenemos un secreto. Hazme saber el tuyo y yo te contaré el mío. ¿Qué razón tenías para negarte a exponer el retrato? El pintor se estremeció a su pesar. Si te lo dijera, quizá disminuyera el aprecio que me tienes, y sin duda alguna te reirías de mí. Me resulta insoportable que suceda cualquiera de esas dos cosas. Si no quieres que vuelva a ver el cuadro, lo acepto. Siempre puedo mirarte a ti. Si quieres que mi mejor obra permanezca oculta para el mundo, me doy por satisfecho. Tu amistad es más importante para mí que la fama o la reputación. No, Basil, me lo tienes que contar, insistió Dorian Gray. Creo que tengo derecho a saberlo. El sentimiento de terror había desaparecido, sustituido por la curiosidad. Estaba decidido a descubrir el misterio de Basil Hallward. Vamos a sentarnos, Dorian, dijo el pintor con gesto preocupado. Siéntate y respóndeme a una sola pregunta. ¿Has notado algo peculiar en el cuadro? ¿Algo que probablemente no advertiste en un primer momento, pero que se te ha revelado de repente? Basil, exclamó el muchacho, agarrándose a los brazos del sillón con manos temblorosas y mirándolo con los ojos más llenos de miedo que de sorpresa. Ya veo que sí. No digas nada. Espera escuchar lo que tengo que decir. Desde el momento en que te conocí, tu personalidad ha tenido sobre mí la más extraordinaria de las influencias. Has dominado mi alma, mi cerebro, mis energías. Te convertiste en la encarnación tangible de ese ideal nunca visto cuyo recuerdo obsesiona a los artistas como un sueño inefable. Te idolatraba, sentía celos de todas las personas con las que hablabas. Te quería para mí solo. Solo era feliz cuando estaba contigo, y cuando te alejabas de mí seguías presente en mi arte. Por supuesto, nunca te hice saber nada de todo eso. Hubiera sido imposible. No lo habrías entendido, apenas lo entendía yo. Solo sabía que había visto la perfección cara a cara, y que ante mis ojos el mundo se había convertido en algo maravilloso. Demasiado maravilloso, quizá, porque en una adoración tan desmesurada existe un peligro, el peligro de perderla, no menos grave que el de conservarla. Pasaron semanas y semanas, y yo estaba cada día más absorto en ti. Luego sucedió algo nuevo. Te había dibujado como París, como una primorosa armadura y como Adonis con capa de cazador y lanza bruñida, coronado con flores de loto en la proa de la falúa de Adriano, mirando hacia la otra orilla sobre las verdes aguas turbias del Nilo, inclinado sobre un estanque inmóvil en algún bosque griego. Habías visto en la plata silenciosa del agua la maravilla de tu propio rostro, y todo había sido, como conviene el arte, inconsciente, ideal y remoto. Un día fatídico, pienso a veces, decidí pintar un maravilloso retrato tuyo tal cual eres, no con vestiduras de edades muertas, sino con tu ropa y en tu época. No sé si fue el realismo del método o la maravilla misma de tu personalidad que se me presentó entonces sin intermediarios, sin niebla ni velo. Pero sé que mientras trabajaba en él, con cada pincelada, con cada toque de color que me parecía estar revelando mi secreto, sentí miedo de que otros advirtieran mi idolatría. Comprendí que había dicho demasiado, que había puesto demasiado de mí en aquel cuadro. Decidí entonces no permitir que el retrato se expusiera nunca en público. Tú te molestaste un poco, pero no te diste cuenta de todo lo que significaba para mí. Harry, a quien le hablé de ello, se rió de mí, pero no me importó. Cuando el cuadro estuvo terminado y me quedé a solas con él, sentí que yo tenía razón. Luego, a los pocos días, el lienzo abandonó mi estudio, y tan pronto me libré de la intolerable fascinación de su presencia, me pareció absurdo imaginar que hubiera algo especial en él, aparte del hecho de que tú eras muy bien parecido y de que yo era capaz de pintar. Incluso ahora no puedo por menos de pensar que es un error creer que la pasión que se siente durante la creación aparece de verdad en la obra creada. El arte es siempre más abstracto de lo que imaginamos. La forma y el color solo nos hablan de sí mismos, eso es todo. Con frecuencia me parece que el arte esconde al artista mucho más de lo que le revela. De manera que cuando recibí la invitación de París, decidí hacer de tu retrato la pieza principal de mi exposición. Nunca se me ocurrió que te negaras. Ahora comprendo que tenías razón. El retrato no se puede mostrar. No te enfades conmigo por lo que te he contado, Dorian. Como le dije a Harry en una ocasión, estás hecho para ser adorado. Dorian Gray respiró hondo. Sus mejillas recobraron el color y sus labios juguetearon con una sonrisa. Había pasado el peligro. De momento estaba a salvo, pero no podía dejar de sentir una piedad infinita por el pintor que acababa de hacerle aquella extraña confesión.
al tiempo que se preguntaba si alguna vez llegaría a sentirse tan dominado por la personalidad de un amigo. Lord Henry tenía el encanto de ser muy peligroso, pero nada más. Era demasiado inteligente y demasiado cínico para que nadie sintiera por él un afecto apasionado. ¿Habría alguna vez a alguien que suscitara en él, en Dorian Gray, tan extraña idolatría? ¿Era esa una de las cosas que le reservaba la vida? Me parece extraordinario, Dorian, prosiguió Hallward, que hayas descubierto mi secreto en el retrato. ¿Lo has visto de verdad? Vi algo en él, respondió el joven, algo que me pareció sumamente curioso. Bien, ahora ya no te importará que lo vea, ¿no es cierto? Dorian negó con un movimiento de cabeza. No me pidas eso, Basil. No puedo permitir que veas ese cuadro cara a cara. Pero llegará algún día en que sí. Nunca. Bien, quizá estés en lo cierto. Me despido de ti. Has sido la única persona que de verdad ha influido en mi arte. Si he hecho algo que merezca la pena, te lo debo a ti. Ah, no sabes lo que me ha costado decirte todo lo que te he dicho. Mi querido Basil, respondió Dorian, ¿qué es lo que me has contado? Simplemente que te parecía que me admirabas demasiado. Eso ni siquiera llega a ser un cumplido. No era mi intención hacerte un cumplido. Ha sido una confesión. Ahora que ya la he hecho, tengo la impresión de haber perdido algo de mí mismo. Quizá nunca se deba traducir en palabras un sentimiento de adoración. Ha sido una confesión muy decepcionante. ¿Qué esperabas, Dorian? No has visto ninguna otra cosa en el cuadro, ¿no es cierto? ¿Había algo más que ver? No, no había nada más que ver. ¿Por qué lo preguntas? Pero no debes hablar de adoración, no tiene sentido. Tú y yo somos amigos y hemos de seguir siéndolo siempre. Tienes a Harry, dijo el pintor con tristeza. Ah, Harry, exclamó el muchacho con una carcajada. Harry se pasa los días diciendo cosas increíbles y las veladas haciendo cosas improbables, exactamente la clase de vida que me gustaría llevar, pero de todos modos no creo que fuese en busca de Harry cuando tuviera problemas, creo que iría antes a verte a ti. ¿Volverás a posar para mí? Imposible. Destrozas mi vida de artista negándote. Nadie se tropieza dos veces con el ideal, y son muy pocos los que encuentran siquiera una. No te lo puedo explicar, pero no puedo volver a posar para ti. Hay algo fatal en un retrato. Tiene vida propia. Ir a tomar el té contigo. Será igual de placentero. Placentero para ti, mucho me temo, murmuró Hallward pesaroso. Y ahora, adiós. Siento que no me dejes ver el cuadro una vez más, pero ¿qué se le va a hacer? Entiendo perfectamente tus sentimientos. Mientras lo veía salir de la habitación, Dorian Gray no pudo evitar una sonrisa. Pobre Basil. Qué lejos estaba de saber la verdadera razón, y qué extraño era que en lugar de verse forzado a revelar su propio secreto, hubiera logrado casi por casualidad arrancar a su amigo el suyo. ¿Cuántas cosas le habría explicado aquella extraña confesión? Los absurdos ataques de celos del pintor, su desmedida devoción, sus extravagantes alabanzas, sus curiosas reticencias. Ahora lo entendía todo, y sintió pena. Le pareció que había algo trágico en una amistad tan cercana al amor. Suspiró y tocó la campanilla. Tenía que ocultar el retrato a toda costa. No podía correr de nuevo el riesgo de verse descubierto. Había sido una locura permitir que continuara, ni siquiera por una hora, en una habitación donde entraban sus amigos. Capítulo 10. Cuando entró el criado lo miró fijamente, preguntándose si se le había ocurrido curiosear detrás del biombo. Absolutamente impasible, Víctor esperaba sus órdenes. Dorian encendió un cigarrillo y se acercó al espejo. En él vio reflejado con toda claridad el rostro del ayuda de cámara, máscara perfecta de servilismo. No había nada que temer por aquel lado, pero enseguida pensó que más le valía estar en guardia. Con voz reposada le encargó decirle al ama de llaves que quería verla y que después fuese a la tienda del marquista y le pidiese que enviara a 2 de sus hombres al instante. Le pareció que mientras salía de la habitación la mirada de Víctor se desviaba hacia el biombo. ¿O era imaginación suya? Al cabo de un momento, con su vestido negro de seda y mitones de hilo a la vieja usanza, cubriéndole las manos, la señora Leff entró apresurada en la biblioteca. Dorian le pidió la llave del aula. ¿La antigua aula, señor Gray? Exclamó el ama de llaves. Pero si está llena de polvo, tengo que limpiar y poner orden antes de dejarle entrar. No se la puede ver tal como está. No, señor. No quiero que ponga usted orden, Leff. Solo quiero la llave. Lo que usted diga, señor, pero se llenará de telarañas. Hace casi 5 años que no se abre, desde que murió su señoría. Dorian puso mala cara al oír hablar de su abuelo. Tenía muy malos recuerdos suyos. No importa, dijo. Solo quiero verla. Eso es todo. Deme la llave. Y aquí la tiene, dijo la anciana, repasando el contenido de su manojo de llaves con manos trémulamente inseguras. Esta es. La sacaré enseguida. ¿No pensará usted vivir allí tan cómodo como está aquí? No, no, exclamó Dorian, algo irritado. Muchas gracias, Lev. Eso es todo. El ama de llaves tardó unos momentos en retirarse, extendiéndose sobre algún detalle del gobierno de la casa. Dorian suspiró y le dijo que lo administrara todo como mejor le pareciera. Finalmente se marchó, deshaciéndose en sonrisas. Al cerrarse la puerta, Dorian se guardó la llave en el bolsillo y recorrió la biblioteca con la mirada. Sus ojos se detuvieron en un amplio cubrecama de satén morado con bordados en oro que su abuelo había encontrado en un convento próximo a Bolonia. Sí, servirá para envolver el horrible lienzo. Quizá se había utilizado más de una vez como mortaja. Ahora tendría que ocultar algo con una corrupción peculiar, peor que la de los muertos, algo que engendraría horrores sin por ello morir nunca.
Lo que los gusanos eran para el cadáver serían sus pecados para la imagen pintada, y el lienzo, destruyendo su apostura y devoción, su gracia. Lo mancharían convirtiéndolo en algo vergonzoso, y sin embargo aquella cosa seguiría viva, viviría siempre. Dorian se estremeció, y durante unos instantes lamentó no haberle contado a Basil la verdadera razón para esconder el retrato. El pintor le hubiera ayudado a resistir la influencia de Lord Henry, y otra todavía más venenosa que procedía de su propio temperamento. En el amor que Basil le profesaba, porque se trataba de verdadero amor, no había nada que no fuera noble e intelectual. No era la simple admiración de la belleza que nace de los sentidos y que muere cuando los sentidos se cansan. Era un amor como el que había conocido Miguel Ángel y Montaigne, y Winckelmann y el mismo Shakespeare. Sí, Basil podría haberlo salvado, pero ya era demasiado tarde. El pasado siempre se podía aniquilar. Arrepentimiento, rechazo o olvido podían hacerlo, pero el futuro era inevitable. Había en él pasiones que encontrarían su terrible encarnación, sueños que harían real la sombra de su perversidad. Dorian retiró del sofá la gran tela morada y oro que lo cubría, y con ella en las manos pasó detrás del biombo. ¿Se había degradado aún más el rostro del lienzo? Le pareció que no había cambiado. La repugnancia que le inspiraba, sin embargo, iba en aumento. Cabellos de oro, ojos azules, labios encendidos, todo estaba allí. Tan solo la expresión era distinta. Le asustó su crueldad, comparado con lo que él descubría allí de censura y de condena. Cuán superficiales los reproches de Basil acerca de Sibyl Vane, superficiales y anodinos. Su alma misma lo miraba desde el lienzo llamándolo a juicio. Dolorosamente afectado, Dorian arrojó la lujosa mortaja sobre el cuadro. Mientras lo hacía, llamaron a la puerta. Salió detrás del biombo cuando entraba el criado. Señor, han llegado esas personas. Dorian sintió que tenía que deshacerse de Víctor lo antes posible. No debía saber a dónde se llevaba el cuadro. Había algo malicioso en él, y en sus ojos brillaba el cálculo y la traición. Sentándose en el escritorio, redactó velozmente una nota para Lord Henry, pidiéndole que le mandara alguna lectura y recordándole que habían quedado en verse a las 8:15. Espere la respuesta, le dijo a la ayuda de cámara al tenderle la misiva, y haga pasar aquí a esos hombres. 2 o 3 minutos después se oyó de nuevo llamar a la puerta, y el señor Hubbard, en persona, el famoso marquista de South Audley Street, entró con un joven ayudante de aspecto más bien tosco. El señor Hubbard era un hombrecillo de tez colorada y patillas rojas, cuyo entusiasmo por el arte quedaba atemperado por la persistente falta de recursos de la mayoría de los artistas que con él se relacionaban. En principio nunca abandonaba su tienda, esperaba a que los clientes fuesen a verlo, pero siempre hacía una excepción en favor del señor Gray. Había algo en Dorian que seducía a todo el mundo. Verlo ya era un placer. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Gray?, dijo frotándose las manos rollizas y pecosas. He pensado que sería para mí un honor venir en persona. Acabo de adquirir un marco que es una joya, en una subasta, florentino antiguo. Creo que viene de Fonthill, maravillosamente adecuado para un tema religioso, señor Gray. Siento mucho que se haya tomado tantas molestias, señor Hubbard. Iré desde luego a su establecimiento para ver el marco, aunque últimamente no me interesa demasiado la pintura religiosa, pero en el día de hoy solo se trata de subir un cuadro a lo más alto de la casa. Pesa bastante, y por eso he pensado en pedirle que me prestara un par de hombres. No es ninguna molestia, señor Gray. Es una alegría para mí serle de utilidad. ¿Cuál es la obra de arte? Esta, replicó Dorian Gray, apartando el biombo. ¿Podrá usted moverlo? Con la tela que lo cubre, tal como está. No quiero que se roce por las escaleras. No hay ninguna dificultad, dijo el afable marquista, empezando con la ayuda de su subordinado, a descolocar el cuadro de largas cadenas de bronce de las que estaba suspendido. Y ahora, señor Gray, ¿dónde tenemos que llevarlo? Le mostraré el camino, señor Hubbard, si es tan amable de seguirme, o quizás sea mejor que vaya usted delante. Me temo que la habitación está en lo más alto de la casa. Iremos por la escalera principal, que es más ancha. Mantuvo la puerta abierta para dejarlos pasar. Salieron al vestíbulo e iniciaron la ascensión por la escalera. La barrocada ornamentación del marco había hecho que el retrato resultase muy voluminoso, y de cuando en cuando, pese a las obsequiosas protestas del señor Hubbard, a quien horrorizaba, como le sucede a todos los verdaderos comerciantes, la idea de que un caballero haga algo útil, Dorian intentaba echarles una mano. No se puede decir que sea demasiado ligero, dijo el marquista con voz entrecortada cuando llegaron al último descansillo, procediendo a secarse la frente. Me temo que pesa bastante, murmuró Dorian, mientras con la llave que le había entregado la señora Lev abría la puerta de la estancia que iba a guardar el extraño secreto de su vida y a ocultar su alma a los ojos de los hombres. Hacía más de 4 años que no entraba allí, aunque en otro tiempo la hubiera utilizado como cuarto de juegos primero y más adelante como sala de estudio. Habitación amplia y bien proporcionada, el difunto Lord Kelso la había construido especialmente para el nieto al que siempre había detestado por el notable parecido con su madre, y también por otras razones, y al que quería mantener lo más lejos posible. A Dorian le pareció que había cambiado muy poco. Allí estaba el enorme casone italiano, con sus papeles cubiertos de fantásticas pinturas y sus deslustradas molduras doradas, en cuyo interior se había escondido de pequeño con tanta frecuencia. Allí estaba la librería de madera de satín, llena de sus libros escolares, con signos evidentes de haber sido muy usados.
De la pared de detrás aún colgaba el mismo tapiz flamenco muy gastado, donde unos descoloridos rey y reina jugaban al ajedrez en un jardín, mientras un grupo de cetreros pasaba a caballo, con aves encapuchadas, con las muñecas enguantadas. Qué bien se acordaba de todo. Los recuerdos de su solitaria infancia se le agolparon en la memoria mientras miraba a su alrededor. Recordó la pureza inmaculada de su vida adolescente y le pareció horrible que fuese allí donde tuviera que esconder el fatídico retrato. Qué poco había imaginado en aquellos días muertos para siempre lo que el destino le reservaba. Pero no había en toda la casa un lugar donde fuese a estar mejor protegido contra miradas inquisitivas. Con la llave en su poder, nadie más podría entrar allí. Bajo su mortaja morada, el rostro pintado en el lienzo podía hacerse bestial, deforme, inmundo. ¿Qué más daba? Nadie lo vería, ni siquiera él. ¿Por qué tendría que contemplar la odiosa corrupción de su alma? Conservaría la juventud, eso bastaba. Y además, ¿no cabía la posibilidad de que algún día nacieran en él sentimientos más nobles? No había razón para pensar en un futuro vergonzoso. Quizá el amor pudiera cruzarse en su vida, purificándolo y protegiéndolo de aquellos pecados que ya parecían agrietársele en la carne y el espíritu. Algunos curiosos pecados, todavía informes cuya indeterminación misma le prestaba sutileza y atractivo. Tal vez algún día el rictus de crueldad habría desaparecido de la delicada boca, y él estaría en condiciones de mostrar al mundo la obra maestra de Basil Hallward. No, eso era imposible. Hora a hora, semana a semana, la criatura del lienzo envejecería. Quizá evitara la fealdad del pecado, pero no de la edad. Las mejillas se descarnarían y serían flácidas. Amarillas patas de gallo aparecerían en torno a ojos apagados. El cabello perdería su brillo. La boca se abriría o se le caerían las comisuras, dando al rostro una expresión estúpida o grosera, como sucede con las bocas de los ancianos. Y la garganta se le llenaría de arrugas, las manos de venas azuladas, el cuerpo se le torcería, como sucedería con el de su abuelo, tan severo con él en su adolescencia. Había que esconder el cuadro, no cabía otra solución. Haga el favor de traerlo aquí, señor Hubbard, dijo con voz cansada, volviéndose. Siento haberle hecho esperar tanto. Estaba pensando en otra cosa. Siempre es bueno descansar un poco, señor Gray, respondió el marquista, que aún respiraba con cierta agitación. ¿Dónde tenemos que ponerlo? Oh, en cualquier sitio. Aquí mismo, aquí estará bien. No lo quiero colgar. Apóyelo contra la pared. Gracias. ¿Se puede contemplar la obra de arte, señor Gray? Dorian se sobresaltó. No le interesaría, señor Hubbard, dijo mirándolo fijamente. Se sentía dispuesto a abalanzarse sobre él y arrojarlo al suelo si se atrevía a alzar la lujosa tela que ocultaba el secreto de su vida. No deseo molestarle más. Le estoy muy agradecido por su amabilidad al venir en persona. Nada de eso en absoluto, señor Gray. Siempre estaré encantado de hacer cualquier cosa por usted. Y el señor Hubbard bajó ruidosamente las escaleras, seguido por su ayudante, que se volvió a mirar a Dorian con una expresión de tímido asombro a sus toscas facciones. Nunca había visto a nadie tan maravilloso. Cuando se perdió el ruido de sus pisadas, Dorian cerró la puerta y se guardó la llave en el bolsillo. Ahora se sentía seguro. Nadie volvería a contemplar a aquella horrible criatura. Ninguna mirada que no fuera la suya vería su vergüenza. Al entrar en la biblioteca, se dio cuenta de que acababan de dar las 5 y de que ya le habían traído el té. Sobre una mesita oscura madera fragante con abundantes incrustaciones en nácar, regalo de Lady Redley, la esposa de su tutor, una enferma profesional de gustos delicados que había pasado en el Cairo el invierno anterior, se hallaba una nota de Lord Henry y a su lado un libro de cubierta amarilla, ligeramente rasgada y con los bordes estropeados. En la bandeja del té descansaba también un ejemplar de la tercera edición de St. James Gazette. Era evidente que Víctor había regresado. Se preguntó si se había cruzado en el vestíbulo con el señor Hubbard cuando se marchaba, interrogándolo discretamente para saber qué había hecho él y su ayudante. Sin duda, echaría de menos el cuadro. Lo había echado ya de menos mientras colocaba el servicio del té. El biombo no había vuelto a ocupar su sitio y el hueco en la pared resultaba perfectamente visible. Quizá alguna noche encontrara a su criado subiendo sigilosamente las escaleras e intentando forzar la puerta de la antigua sala de estudio. Era horrible tener un espía en su propia casa. Había oído historias sobre personas con mucho dinero, chantajeadas toda su vida por un criado que había leído una carta, u oído casualmente una conversación, o que se había guardado una tarjeta con una dirección, o que había encontrado bajo una almohada una flor marchita o un arrugado jirón de encaje. Suspiró y después de servirse una taza de té, leyó la nota de Lord Henry. Solo le decía que le enviaba el periódico de la tarde y un libro que quizá le interesase, y que estaría en el club a las 8:15. Dorian abrió lánguidamente The Gazette para echarle una ojeada en la página 5. Un párrafo marcado con lápiz rojo atrajo su atención. Investigación judicial sobre una actriz. Esta mañana en Bell Tavern, Hoxton Road, el señor Dandy, coroner del distrito, había llevado a cabo una investigación acerca de la muerte de Sybil Vane, joven actriz recientemente contratada por el Royal Theatre de Holberton. El veredicto ha sido de muerte accidental. Son muchas las muestras de condolencia que ha recibido la madre de la desaparecida, que se ha mostrado muy afectada por los hechos durante su testimonio personal, al que ha seguido el del Dr. Birrell, autor del examen post-mortem de la fallecida. Dorian frunció el entrecejo, y rasgando el periódico en dos, cruzó la habitación y se deshizo de los trozos. Qué desagradable era todo aquello, y cómo la fealdad contribuía a hacer más reales las cosas.
Se sintió un tanto molesto con Lord Henry por haberle enviado aquella noticia, y desde luego era una estupidez que la hubiera señalado con lápiz rojo. Víctor podía haberla leído, sabía inglés más que suficiente para hacerlo. Quizá lo había hecho y empezaba a sospechar algo. ¿Qué más daba de todos modos? ¿Qué tenía que ver Dorian Gray con la muerte de Sibyl Vane? No había nada que temer. Él no la había matado. Contempló el libro que Lord Henry le enviaba. Se preguntó qué sería. Fue hacia la mesita octogonal de color perla, que siempre le había parecido obra de unas extrañas abejas egipcias que trabajasen la plata, tomó el volumen, se dejó caer en un sillón y empezó a pasar las páginas. A los pocos minutos le había capturado por completo. Se trataba del libro más extraño que había leído nunca. Se diría que los pecados del mundo, exquisitamente vestidos y acompañados por el delicado sonor de las flautas, pasaban ante sus ojos como una sucesión de cuadros vivos. Cosas que había soñado confusamente se hicieron realidad de repente. Cosas que nunca había soñado empezaron a revelarse poco a poco. Era una novela sin argumento y con un solo personaje, ya que se trataba en realidad de un estudio psicológico de cierto joven parisino que empleó la vida tratando de experimentar en el siglo XIX todas las pasiones y maneras de pensar pertenecientes a los siglos anteriores al suyo, resumiendo en sí mismo, por así decirlo, los diferentes estados de ánimo por los que había pasado el espíritu del mundo, y que amó, por su misma artificialidad, esos renunciamientos a los que los hombres llamaban erróneamente virtudes, al igual que las rebeldías naturales a las que los prudentes llaman pecados. El libro estaba escrito en un estilo curiosamente ornamental, gráfico y oscuro al mismo tiempo, lleno de argot y de arcaísmos, de expresiones técnicas y de algunas complicadas perifrasis que se caracterizaban la obra de algunos de los mejores artistas de la escuela simbolista francesa. Había en él metáforas tan monstruosas como orquídeas, y con la misma sutileza del color se describía la vida de los sentidos con el lenguaje de la filosofía mística. A veces era difícil saber si se estaba leyendo la descripción de los éxtasis de algún santo medieval o las morbosas confesiones de un pecador moderno. Era un libro venenoso. El denso olor de incienso parecía desprenderse de sus páginas y turbar el cerebro. La cadencia misma de las frases, la sutil monotonía de su música, tan lleno como estaba de complejos estribillos y de movimientos elaboradamente repetidos, produjo en la mente de Dorian Gray, al pasar de capítulo en capítulo, algo semejante a una ensoñación, una enfermedad del sueño que le hizo no darse cuenta que iba cayendo el día y creciendo las sombras. Limpio de nubes y atravesado por la estrella solitaria, un cielo de color cobre verdoso resplandecía del otro lado de las ventanas. Dorian siguió leyendo con su pálida luz hasta que ya no pudo seguir. Luego, después de que el ayuda de cámara le hubiera recordado varias veces que se estaba haciendo tarde, se puso en pie y trasladándose hacia la habitación vecina, dejó el libro en la mesa florentina, que siempre estaba junto a su cama, y empezó a vestirse para la cena. Eran casi las 9 cuando llegó al club, donde encontró a Lord Henry, solo, en una habitación que se utilizaba por las mañanas como sala de estar, con aire de infinito aburrimiento. Lo siento, Harry, exclamó el muchacho, pero en realidad has tenido tú la culpa. El libro que me prestaste es tan fascinante que se me ha pasado el tiempo volando. Sí, me pareció que te gustaría, replicó su anfitrión, levantándose del asiento. No he dicho que me guste, Harry, he dicho que me fascina. Hay una gran diferencia. Ah, ¿ya has hecho ese descubrimiento? Preguntó Lord Henry mientras se dirigían hacia el comedor.